10. Una venganza inesperada. Wulfgar avanzaba por las estribaciones de la columna del mundo tranquilo y veloz, deseando sinceramente que algún monstruo lo encontrara y atacara para así poder liberar la cólera frustrante que hervía en su interior. En varias ocasiones encontró huellas, y las siguió, pero él no era un vigilante. Si bien podía sobrevivir sin problemas en el duro clima, sus habilidades rastreadoras no se aproximaban siquiera a las de su amigo Drow, ni tampoco su sentido de la orientación. Al llegar a una loma al día siguiente, le sorprendió sobremanera descubrir que había avanzado en diagonal desde la esquina de la enorme cordillera, ya que desde este elevado punto de observación todas las tierras del sur parecían extenderse ante él. Wulfgar volvió la mirada hacia las montañas, pensando que sus posibilidades de encontrar pelea eran mucho mejores allí, pero inevitablemente su mirada se desvió de nuevo hacia los terrenos despejados, los oscuros grupos de árboles, y las innumerables y desconocidas carreteras. Sintió un tirón en el corazón, un anhelo por las distancias y los territorios abiertos, un deseo de escapar de los límites de su encajonada vida en el Valle del Viento helado. Quizás allí fuera hallaría experiencias nuevas que le permitirían alejar todo el tumulto de imágenes que se arremolinaban en sus pensamientos. Tal vez desligado de las familiares rutinas diarias conseguiría también distanciarse de los horrores de sus recuerdos del abismo. Asintiendo para sí, el bárbaro inició el descenso por la empinada cara meridional. Encontró otra serie de huellas de orco, seguramente un par de horas más tarde, pero esta vez pasó junto a ellas, sin prestarles atención. Había abandonado ya las montañas cuando el sol desapareció bajo el horizonte occidental, y se detuvo para contemplar la puesta de sol. Enormes llamaradas de colores naranja y rojo se juntaban en los vientres de nubes oscuras, inundando el cielo occidental de brillantes dibujos de rayas. Alguna que otra estrella centelleante se tornaba visible sobre el cielo azul pálido dondequiera que las nubes se separaban. Permaneció inmóvil mientras todo el color se desvanecía y la oscuridad se adueñaba de los campos y el cielo. Desgarradas nubes pasaban veloces sobre su cabeza, y las estrellas parecían encenderse y apagarse, y Wulfgar decidió que ese era el momento de su renacimiento, un nuevo comienzo para un hombre solo en el mundo, un hombre decidido a concentrarse en el presente y no en el pasado, decidido a que el futuro se desarrollara por sí mismo. Se alejó de las montañas y acampó bajo las desplegadas ramas de un abeto. No obstante su determinación, sus pesadillas también lo encontraron allí. Sin embargo, al día siguiente la zancada de Wulfgar era larga y rápida, y cubrió muchos kilómetros mientras seguía al viento, el vuelo de un ave o la orilla de un riachuelo primaveral. Encontró gran cantidad de caza y de bayas. Con cada día que transcurría, se sentía como si su pasado pusiera menos trabas a su zancada, y cada noche los terribles sueños parecían aferrarse a él un poco menos. Pero entonces tropezó un día con un curioso tótem, un poste bajo con la parte superior tallada para parecer un Pegaso, el caballo alado, y de improviso el bárbaro se vio invadido por un recuerdo muy característico, un incidente acaecido muchos años atrás cuando viajaba con Drizzt, Bruenor y Regis en busca de Mithril, el hogar ancestral del enano. Una parte de él deseaba alejarse de aquel tótem, huir muy lejos de ese lugar, pero un recuerdo concreto, un juramento de venganza, empezó a molestarlo. Casi, sin darse cuenta de lo que hacía, Wulfgar localizó un rastro reciente, y lo siguió. Pronto llegó a un altozano, desde cuya cima divisó un campamento, un puñado de tiendas de piel de ciervo con gente, alta y fornida, y de cabellos oscuros, deambulando por todas partes. Ponis celestes, musitó Wulfgar, recordando a la perfección la tribu bárbara que había tomado parte en una batalla que él y sus amigos habían librado contra un grupo de orcos. Una vez reducidos los orcos, Wulfgar, Bruenor y Regis habían sido hechos prisioneros, aunque los habían tratado bastante bien, y a Wulfgar le habían ofrecido un desafío de fuerzas, que ganó con facilidad, contra el hijo del jefe del clan. Y entonces, según la honorable tradición bárbara, a Wulfgar se le había ofrecido un lugar en la tribu. Por desgracia, como prueba de lealtad, pidieron al bárbaro que matara a Regis, y eso era algo que él no podía hacer. Consiguieron escapar con la ayuda de Drizzt, pero entonces el chamán, Balric Granojo, había usado su magia diabólica para transformar a Thorlin, el hijo del jefe, en un espantoso espectro. Derrotaron al espíritu, y,
mientras el cuerpo deformado y destrozado del honorable Thorlin yacía a sus pies. Wulfgar, hijo de Beornegar, había jurado venganza contra Balric Granojo. El bárbaro notó las manos frías y húmedas. Manos que inconscientemente se cerraron con fuerza sobre el mango de su poderoso martillo de guerra. Miró a lo lejos, entrecerrando los ojos, para contemplar con atención el campamento, y distinguió una figura flaca y nerviosa que podría haber sido Balric, pasando presurosa junto a una tienda. Era posible que el chamán ya no estuviera vivo, se recordó Wulfgar, pues era muy viejo ya entonces. Una vez más una gran parte del bárbaro deseaba descender veloz por el otro lado de la loma, para huir muy lejos de este encuentro, y de cualquier otro que pudiera recordarle su pasado. Sin embargo, la imagen del cuerpo quebrantado y mutilado, mitad hombre, mitad caballo alado, permaneció nítida en sus pensamientos, y no pudo darle la espalda. Al cabo de una hora, contemplaba el campamento desde una perspectiva más próxima, lo suficiente para distinguir a los individuos. Lo bastante cerca para comprender por qué los ponis celestes pasaban por malos tiempos y batallas difíciles, comprendió, pues había muchos heridos sentados por allí, y el número total de tiendas y personas parecía mucho menor del que recordaba. La mayoría de los habitantes del campamento eran mujeres u hombres muy viejos, o muy jóvenes. Una hilera de más de 40 postes ayudó a aclarar el misterio, pues sobre ellos estaban colocadas cabezas de orcos, con alguna que otra ave carroñera, revoloteando desde lo alto para posarse en los ralos cabellos, y picotearlas en busca de un festín a base de ojos, o de las aletas de la nariz. La visión de los ponis celestes tan evidentemente mermados apenó a Wulfgar, ya que, si bien había jurado vengarse del chamán, sabía que eran gente honrada, muy parecida a la suya en tradiciones y acciones. Pensó entonces en que debía dejarlos en paz. Pero, justo cuando se volvía para marcharse, el faldón de una tienda situada en un extremo de su campo visual, se hizo a un lado, y salió al exterior un hombre enjuto, anciano, pero lleno de energía, cubierto con ropajes blancos que ondeaban como las alas emplumadas de un ave cada vez que alzaba los brazos. Por si eso no hubiera bastado para identificarlo, llevaba un parche en un ojo en el que había engastada una enorme esmeralda. A su paso los bárbaros bajaban la mirada, y un chiquillo incluso corrió a su encuentro, y le besó el dorso de la mano. Balric, masculló Wulfgar, pues el chamán era inconfundible. El bárbaro se acercó por los pastos con paso firme y decidido, balanceando a Egisfán en el extremo de un brazo. El simple hecho de que pudiera atravesar el perímetro del campamento, sin ser atacado, le demostró lo desorganizada y diezmada que estaba realmente aquella tribu, pues ninguna tribu bárbara se dejaba atrapar tan por sorpresa. Wulfgar había dejado ya atrás las primeras tiendas, y se había acercado lo suficiente a Balric Granojo para que el chamán lo viera y contemplara con incredulidad, antes de que el primer guerrero, un hombre alto y de cierta edad, fuerte pero delgado, se adelantara para cortarle el paso. El hombre avanzó con intención de golpearlo, no de conversar, e hizo describir un barrido lateral a su pesado garrote. Pero Wulfgar, más rápido de lo que esperaba el otro, dio un paso al frente, y sujetó el garrote con la mano libre antes de que éste ganara demasiado impulso, y luego, con una fuerza que el otro jamás hubiera podido imaginar, le retorció la muñeca para arrancarle el arma, que arrojó a un lado, bien lejos. El guerrero lanzó un rugido, y atacó, pero Wulfgar estiró el brazo entre él y su adversario, y con un amplio y potente movimiento, lanzó al hombre a un lado dando traspiés. Todos los guerreros del campamento, no tantos como los ponis celestes que recordaba Wulfgar, aparecieron entonces, y se colocaron junto a Balric para formar un semicírculo desde el chamán hasta ambos lados del enorme intruso. Wulfgar desvió la mirada del odiado Balric el tiempo suficiente para examinar a fondo al grupo, y advertir que no eran hombres fornidos en la flor de la vida de un guerrero. O eran demasiado jóvenes, o demasiado viejos. Comprendió que los ponis celestes habían librado no hacía mucho una tremenda batalla de la que no habían salido muy bien parados. ¿Quién eres tú que vienes, sin ser invitado?, preguntó uno de los hombres, voluminoso, pero muy mayor. Wulfgar miró con fijeza al que había hablado, y observó su mirada penetrante, los cabellos salpicados de gris sujetos en un copete desgreñado, muy espeso en realidad, para alguien de su edad, el porte firme y orgulloso de la mandíbula. El hombre le recordaba a otro poni celeste que había conocido en una ocasión, un guerrero honorable y valiente,
Y eso, combinado con el hecho de que el hombre había hablado en nombre de todos los demás, e incluso antes que Balric, confirmó las sospechas del bárbaro. Padre de Thorlin saludó, y realizó una inclinación. Los ojos del hombre se abrieron desmesuradamente. Pareció como si fuera a responder, pero no encontró palabras. Jerek, asesino de lobos. Chirrió Balric. Caudillo de los ponis celestes. ¿Quién eres tú que te presentas, sin ser invitado? ¿Quién eres tú que hablas del hijo largo tiempo perdido de Jerek? Perdido. Repitió Wulfgar, sarcástico. Arrebatado por los dioses, repuso Balric, agitando los brazos emplumados. Una misión de caza, convertida en la búsqueda de una visión. Una sonrisa forzada apareció en el rostro del bárbaro al comprender la tremenda mentira que hacía ya 10 años que se mantenía viva. Balric había enviado a Thorlin, mutado en una criatura espectral y horripilante, en busca de Wulfgar y sus compañeros, y el guerrero había muerto de un modo horrible en el terreno de batalla luchando contra ellos. Pero el chamán, sin duda para no tener que enfrentarse a Jerek con la terrible noticia, había manipulado de algún modo la verdad. Había urdido una historia que mantendría al jefe bajo control. Una misión de caza, o una búsqueda de una visión, ambas por inspiración divina, podían durar años, incluso décadas. Wulfgar se dio cuenta de que tenía que manejar aquello con delicadeza, pues cualquier afirmación equivocada o demasiado violenta podía provocar la cólera de Jerek. La misión de caza no duró, dijo, ya que los dioses, nuestros dioses, reconocieron que era un error. Los ojos de Balric se abrieron de par en par, y por vez primera mostraron un cierto grado de reconocimiento. ¿Quién eres? Volvió a preguntar, con un ligero temblor en la voz. ¿No me recuerdas, Balric Granojo? Preguntó Wulfgar, dando una zancada al frente, y su movimiento provocó que los que flanqueaban al chamán dieran también un paso al frente. ¿Acaso los ponis celestes han olvidado tan pronto el rostro de Wulfgar, hijo de Beornegar? Balric ladeó la cabeza, y su expresión mostró que Wulfgar había despertado un cierto destello de reconocimiento, pero de un modo muy vago. Tan pronto han olvidado al norteño que invitaron a unirse a sus filas, al hombre del norte que viajaba con un enano, un alfín, y hizo una pausa pues sabía que sus siguientes palabras provocarían un reconocimiento total. Un elfo de piel negra. La mención del Drow, probablemente el único elfo oscuro que aquellos bárbaros habían visto nunca, iluminó los recuerdos de muchos. Estallaron conversaciones cuchicheadas, y muchos de los guerreros aferraron con fuerzas sus armas, esperando una sola palabra para iniciar el ataque y la eliminación del intruso. Soy Wulfgar, hijo de Beornegar, repitió con firmeza, sin dejarse intimidar, fijando la mirada en Jerek, asesino de lobos. No soy enemigo de los ponis celestes. Soy pariente lejano de vuestra gente y vuestras costumbres. He regresado, como juré que haría, cuando vi a Thorlin muerto en el suelo. Thorlin muerto. Repitieron innumerables voces de guerreros, y también de aquellos que se apelotonaban detrás. Mis amigos y yo no vinimos como enemigos de los ponis celestes, siguió él, usando lo que suponía eran los últimos segundos de diálogo. Lo cierto es que luchamos a vuestro lado contra un enemigo común, y vencimos. Nos rechazaste. Chilló Balric. Insultaste a mi pueblo. ¿Qué sabes de mi hijo? Exigió Jerek, apartando a un lado al chamán, y adelantándose. Sé que Balric lo envió con el espíritu de los ponis celestes para destruirnos, dijo Wulfgar. ¿Lo admites y aún así entras tranquilamente en nuestro campamento? Inquirió el caudillo. Sé que vuestro dios no estaba con Thorlin en esa cacería, porque derrotamos a la criatura en que se había convertido. Matadlo. Aulló Balric. Del mismo modo que destruimos a los orcos que cayeron sobre nosotros en la oscuridad de la noche, destruiremos al enemigo que ha penetrado en nuestro campamento en el día de hoy. ¡Quietos!, gritó Jerek, abriendo los brazos a ambos lados del cuerpo. Ni un solo poni celeste osó dar un paso, aunque parecían ansiosos por hacerlo ahora, como una jauría de perros de caza tirando de sus correas. Jerek se separó del grupo y se adelantó para colocarse ante Wulfgar. Los ojos de Wulfgar se encontraron con los del bárbaro, pero no antes de dedicar una veloz mirada más allá de Jerek en dirección a Balric, que hurgaba en una bolsa de cuero un paquete sagrado de componentes mágicos y místicos de pie a su lado. Está muerto mi hijo.
preguntó Jerek, apenas a unos centímetros de Wulfgar ahora. Vuestro dios no lo apoyaba, respondió él, ya que su causa, la causa de Balric, no era justa. Supo antes de dejar de hablar que su forma indirecta de explicárselo a Jerek no había ayudado demasiado a calmar al guerrero. La información principal de que su hijo estaba muerto era demasiado fuerte y dolorosa para cualquier explicación o justificación. Con un rugido, el jefe guerrero se abalanzó sobre él, pero el bárbaro lo esperaba y alzó el brazo en alto para elevar el pretendido puñetazo. Luego bajó la mano con rapidez, y la cerró con fuerza sobre el brazo extendido de Jerek, lo que provocó que éste perdiera el equilibrio. Wulfgar soltó a Egisfan, y empujó con energía contra el pecho del caudillo, el cual salió lanzado hacia atrás dando trompicones contra los sorprendidos guerreros. Recogiendo el martillo de guerra mientras avanzaba, Wulfgar se lanzó al ataque, pero también lo hicieron los guerreros, y el bárbaro del norte comprendió, lleno de frustración, que no conseguiría acercarse a Balric. Esperaba encontrar una abertura por la que efectuar un lanzamiento que acabara con el chamán antes de que lo mataran también a él, pero en ese momento Balric lo sorprendió. Los sorprendió a todos, saltando al frente a través de la fila de hombres al tiempo que aullaba un cántico y arrojaba un montón de hierbas y polvos en dirección a Wulfgar. Este sintió la mágica intrusión. Mientras los otros guerreros, Jerek incluido, retrocedían unos pasos. Él notó como si unos enormes muros negros empezaran a encerrarlo en su interior, robando su energía y obligándolo a permanecer inmóvil. Oleadas y oleadas de magia inmovilizadora cayeron sobre él, en tanto que Balric saltaba a su alrededor, arrojando más polvos y reforzando así el hechizo. Wulfgar sintió que se hundía, y le pareció que el suelo se alzaba para engullirlo. Pero aquel tipo de magia no era desconocida para él. En absoluto. Durante los años pasados en el abismo, los secuaces de Errtu, en especial los perversos sucubos, habían utilizado hechizos similares para dejarlo impotente, y poder así hacer con él lo que quisieran. Había padecido aquellas intrusiones muchas veces, y había aprendido a vencerlas. Erigió una muralla de rabia pura, rechazando cada sugestión mágica de inmovilidad con 10 gruñidos de cólera, 10 recuerdos de Errtu y los sucubos. No obstante, exteriormente, el bárbaro se esforzó sobremanera por aparecer derrotado, por permanecer totalmente inmóvil, el martillo de guerra caído a un costado. Escuchó cánticos de alabanza a Balric Gran Ojo, y por el rabillo del ojo, vio como varios guerreros iniciaban una danza ceremonial, dando gracias a su dios, y a Balric, manifestación humana de ese dios. ¿De qué habla?, preguntó Jerek a Balric. ¿Qué misión recayó sobre Thorlin? Ya te lo conté, respondió el enjuto chamán, emergiendo de entre las filas para colocarse ante Wulfgar. ¿Un elfodrou? Este hombre, al parecer tan honorable, viajaba junto a un elfodrou. ¿Quién, sino Thorlin, podría haber tomado la magia de la bestia y derrotado a este letal enemigo? Dijiste que Thorlin había marchado en pos de una visión, arguyó Jerek. Y eso creía, mintió Balric. Y tal vez eso esté haciendo. No creas las mentiras de este hombre. ¿No has visto con qué facilidad lo ha derrotado el poder de Utgard, que lo mantiene indefenso ante nosotros? Lo más probable es que regresará porque a sus amigos, a los 3, los mató el poderoso Thorlin, y porque sabía que no podía esperar encontrar venganza de ningún otro modo, no podía esperar derrotar a Thorlin y con la ayuda del Drow. Pero Wulfgar, hijo de Beornegar, sí venció a Thorlin en la prueba de fuerza, comentó otro guerrero. Eso fue antes de que enojara a Utgard, aulló Balric. Mira cómo está ahora, indefenso y derrotado. La última palabra apenas había abandonado sus labios cuando Wulfgar entró en acción, adelantándose y cerrando una mano sobre el flaco rostro del chamán. Con una energía aterradora, el bárbaro levantó a Balric del suelo, y lo bajó con fuerza otra vez varias veces, para luego zarandearlo con ferocidad. ¡Qué Dios, Balric!, rugió. ¿Qué derechos tienes tú sobre Utgard por encima de los míos como guerrero de Tempus? Para ilustrar sus palabras, y todavía con una sola mano, Wulfgar tensó los hinchados músculos del brazo, y elevó al chamán muy alto en el aire, y lo mantuvo allí, totalmente inmóvil, sin hacer caso de los manotazos que éste daba. Si Thorlin hubiera matado a mis amigos en combate honorable, yo no habría regresado a vengarme, dijo a Jerek con toda sinceridad. No he venido a vengarlos a ellos, ya que se encuentran perfectamente, los 3.
Vine a vengar a Thorlin, un hombre fuerte y honorable, a quien este miserable utilizó de un modo terrible. Balric es nuestro chamán, gritó más de un hombre. Wulfgar lo dejó en el suelo de pie con un rugido, y, obligándolo a arrodillarse, le empujó la cabeza hacia atrás con fuerza. Balric se aferró al antebrazo del bárbaro, y chilló, «Matadlo». Pero Wulfgar se limitó a apretar más fuerte, y las palabras del otro se convirtieron en un gemido gorgoteante. El bárbaro paseó la mirada por el círculo de guerreros. Dejar a Balric tan indefenso, le había concedido algo de tiempo, tal vez, pero ellos lo matarían, sin duda, cuando hubiera acabado con el chamán. No obstante, no fue aquel pensamiento lo que lo hizo vacilar, pues le importaba muy poco su vida. Más bien, fue la expresión que contempló en el rostro de Hereg, una mirada de un hombre completamente vencido. Wulfgar había llegado con noticias que podían destrozar moralmente al orgulloso caudillo, y sabía que, si mataba a Balric ahora, y a muchos otros en la batalla resultante antes de que él también fuera abatido, Hereg, sin duda no se recuperaría de ello. Y tampoco, comprendió, lo harían los ponis celestes. Bajó la mirada hacia el despreciable chamán. Mientras meditaba su siguiente actuación, lo había empujado sin darse cuenta hacia atrás y abajo, y el enjuto bárbaro estaba prácticamente doblado en dos, y parecía a punto de quebrarse. Qué fácil habría sido para Wulfgar empujar con el brazo y partirle la columna al desdichado. Qué fácil y qué inútil. Con un rugido de contrariedad que nada tenía que ver con la compasión, volvió a levantar a Balric del suelo, cerró la mano libre sobre la ingle del hombre y lo levantó por encima de su cabeza. Luego, con un nuevo rugido, lo lanzó a más de 3 metros de distancia contra el costado de una tienda, haciendo rodar por el suelo a Balric, pieles y postes. Los guerreros se abalanzaron sobre él, pero Wulfgar recuperó a Egisfan enseguida, y un gran barrido del martillo los hizo retroceder, tras arrancar el arma a uno, y casi el brazo del que la empuñaba al mismo tiempo. «¡Quietos!», se oyó gritar a Hereg. «También tú, Balric», añadió categórico, al ver que el chamán se incorporaba de entre el revoltijo de objetos sin dejar de reclamar la muerte de Wulfgar. El caudillo se adelantó a sus hombres, para colocarse justo ante el bárbaro. El joven vio el deseo de matar en sus ojos. «No me producirá ningún placer matar al padre de Thorlin», dijo Wulfgar con calma. Aquello dio en el blanco. Wulfgar vio que la expresión del otro se suavizaba. Sin decir nada más, el bárbaro dio media vuelta, y empezó a alejarse, y ninguno de los guerreros hizo un movimiento para impedírselo. «Matadlo», gritó Balric. Pero, apenas había pronunciado aquellas palabras, cuando Wulfgar giró en redondo, y lanzó su martillo de guerra. El arma giró sobre sí misma mientras recorría en un abrir y cerrar de ojos los 20 metros que la separaban del arrodillado chamán, al que alcanzó directamente en el pecho, y derribó sin vida, entre el revoltijo de postes y pieles de la tienda. Todos los ojos se volvieron hacia Wulfgar, y más de un poni celeste hizo intención de avanzar hacia él. Pero a Egisfan regresó a sus manos de improviso, de un modo teatral, y todos retrocedieron. «Su dios Tempus está con él», exclamó un hombre. Wulfgar volvió a darse la vuelta y reinició la marcha, sabiendo en su corazón que nada podía estar más lejos de la verdad. Supuso que Hereg caería sobre él, u ordenaría a sus hombres que lo mataran, pero el grupo a su espalda permaneció curiosamente silencioso. No escuchó órdenes, ni protestas, ni movimientos. Nada. De tal modo, había abrumado a la ya maltrecha tribu, aturdido a Hereg con la verdad sobre lo que había sido de su hijo, y desconcertado a todos con su repentina y brutal venganza sobre Balric, que sencillamente no sabían cómo reaccionar. Ninguna sensación de alivio descendió sobre el bárbaro mientras abandonaba el campamento. Avanzó por la carretera echando pestes, furioso con el maldito Balric, y todos los malditos ponis celestes, y todo el maldito mundo. Dio un puntapié a una piedra del camino y luego recogió una roca de buen tamaño y la arrojó muy lejos por los aires, a la vez que profería un rugido de desafío y total frustración. Siguió avanzando a grandes zancadas, sin tener un destino decidido, sin saber a dónde debería ir o dónde debería estar. Al poco rato encontró el rastro de un grupo de orcos, muy probablemente los mismos que habían luchado contra los ponis celestes la noche anterior.
Distinguió un reguero de sangre claramente visible que discurría entre hierba pisoteada y ramas rotas, para internarse en un bosquecillo. Casi, sin pensar, Wulfgar dobló en aquella dirección, sin dejar de empujar árboles con brusquedad, ni de gruñir y mascullar maldiciones. Poco a poco, no obstante, se tranquilizó y acalló, y reemplazó su general falta de propósito por un objetivo a corto plazo. Siguió el rastro con mayor cuidado, prestando atención a cualquier sendero lateral donde pudiera haber orcos destacados como exploradores, y lo cierto es que localizó una de tales sendas, y un par de rastros que lo confirmaban. Tomó por allí en silencio, buscando las sombras y los lugares a cubierto. Era ya bien entrado el día, pero Wulfgar comprendió que le costaría encontrar a los exploradores antes de que ellos lo descubrieran si estaban alerta, como lo estarían, sin duda tras tan reciente y terrible batalla. Wulfgar había pasado muchos años combatiendo humanoides junto a Drizzt Do'Urden, aprendiendo sus métodos y motivaciones. Su intención ahora era asegurarse de que los orcos no pudieran dar la alarma al grupo mayor, y sabía cómo hacerlo. Agazapado junto a un matorral de un lado del camino, el bárbaro envolvió con ramitas flexibles su martillo de guerra para intentar camuflar el arma todo lo posible. Acto seguido se ensució el rostro con barro, y echó la capa hacia atrás, para que diera la impresión de estar desgarrada. Sucio, y con aspecto maltrecho, salió de entre la maleza, y empezó a andar por el camino con una pronunciada cojera, y gimiendo a cada paso, al tiempo que, de vez en cuando, gritaba mi niña. Poco rato después, percibió que lo vigilaban. Exageró entonces la cojera, hasta el punto de tropezar y caer al suelo en una ocasión, caída que aprovechó para echar una mejor ojeada a la zona. Distinguió una figura oscura entre las ramas, un orco con una lanza lista para ser lanzada. Unos cuantos pasos más, se dijo, y la criatura intentaría ensartarlo. Y comprendió que el otro no andaba lejos, a pesar de que no había descubierto todavía al miserable ser. Sin duda estaba en el suelo, listo para echar a correr y rematarlo en cuanto la lanza lo derribara. Estos dos deberían haber avisado a sus compañeros, pero Wulfgar sabía que deseaban la aparentemente fácil presa para ellos, y así saquear al pobre desgraciado antes de informar al jefe. Tenía que acabar con ellos rápidamente, pero no se atrevía a acercarse demasiado al que empuñaba la lanza. Incorporándose, dio otro paso tambaleante por el sendero. Luego se detuvo y alzó el brazo y los ojos al cielo, lloriqueando por su hija perdida. Enseguida, casi desplomándose otra vez, los hombros hundidos en actitud de derrota, se dio la vuelta, y empezó a regresar por donde había venido entre sonoros sollozos. Sabía que el orco jamás podría resistirse a aquel blanco, a pesar de la distancia. Sus músculos se tensaron, y volvió la cabeza un poquitín, el oído puesto en el lejano árbol. Cuando la lanza disparada desde tan lejos pasó junto a él, giró en redondo, y, con suma destreza, con una agilidad impensable para cualquier hombre de su tamaño, cogió el proyectil, y lo apretó contra el costado al tiempo que profería un gruñido gutural, antes de desplomarse de espaldas sobre el polvo con un pataleo, la mano derecha sujetando la lanza, la izquierda bien cerrada alrededor de Aegisfan. Escuchó un susurro a un lado desde un punto situado por encima de su hombro derecho mientras yacía de espaldas, aguardando con paciencia. El segundo orco salió de entre los matorrales y corrió hacia él. Wulfgar calculó casi a la perfección su maniobra. Dejando caer la lanza, rodó sobre el hombro derecho para incorporarse, y se puso en pie, al tiempo que Aegisfan efectuaba un barrido. Pero el orco consiguió frenar antes de llegar, y la poderosa arma azotó el aire inofensiva. Sin que ello lo preocupara demasiado, Wulfgar continuó el giro en redondo, lo que le permitió descubrir al que había arrojado la lanza, y arrojar su arma. No pudo detener su giro, y observar el lanzamiento, pero escuchó el crujido y el gruñido, y oyó como el cuerpo desmadejado del orco caía por entre las ramas bajas. El adversario que tenía delante lanzó un ganido, y, arrojando su garrote, dio media vuelta e intentó huir. Wulfgar aceptó el golpe del garrote, que rebotó contra su fornido cuerpo, y un instante después, sostenía a la criatura de rodillas como había hecho con Balric, la cabeza hacia atrás, y la columna doblada. Visualizó mentalmente aquel momento, evocando una imagen del perverso chamán, y luego empujó hacia abajo con todas sus fuerzas,
gruñendo y apartando a manotazos los forcejeantes brazos del orco. Escuchó el chasquido de la columna y los brazos dejaron de golpearlo, para alzarse directos hacia el cielo, temblando violentamente. El bárbaro lo soltó, y la exangüe criatura se desplomó sobre el suelo. Aegisfán regresó a su mano, lo que le recordó al otro orco, y echó una ojeada en aquella dirección. Asintió al descubrir al ser muerto a los pies del árbol. Lejos de sentirse satisfecho, su deseo de matar ha aumentado con cada muerte. Wulfgar echó a correr, de regreso al camino principal para seguir por el despejado sendero. Encontró el campamento orco al caer la noche. Había más de 20 de aquellos monstruos, con otros muchos, sin duda por los alrededores, explorando o cazando. Debería haber esperado hasta bien entrada la noche, hasta que el campamento hubiera quedado en silencio y la mayoría de los orcos estuvieran dormidos. Debería haber esperado hasta poder obtener una mejor idea del grupo, de su estructura y de sus efectivos. Tendría que haber esperado, pero no pudo. Aegisfán hendió el aire, justo entre un par de orcos más pequeños, a los que sobresaltó, para ir a estrellarse contra una inmensa criatura, que se desplomó junto con el orco con el que estaba hablando. Wulfgar se lanzó al ataque entonces entre alaridos salvajes. Le arrebató la lanza a un orco sobresaltado, y la hincó hacia adelante, para empalar al orco situado enfrente. Luego liberó la punta, y, tras girar otra vez, asestó un violento golpe con ella en la cabeza del primer orco, partiendo él hasta en dos. Sosteniendo los dos extremos, Wulfgar los clavó a ambos lados de la cabeza de su adversario, y cuando éste alzó las manos para sujetar los palos, el bárbaro se limitó a levantarlo y arrojarlo por los aires. Un violento puñetazo derribó al siguiente orco atacante mientras éste intentaba desenvainar la espada colgada al cinto, y luego, rugiendo con más fuerza todavía, Wulfgar chocó contra otros dos, a los que derribó contra el suelo. Se levantó asestando manotazos y puñetazos, patadas, y cualquier cosa que tumbara a sus adversarios. Y lo cierto es que estos mostraban más deseos de huir que de abalanzarse contra aquel hombre monstruoso. El bárbaro atrapó a uno, lo hizo girar en redondo, y le aplastó la frente contra el rostro. Luego lo agarró por los cabellos mientras caía, y le hundió el puño en la repugnante cara. El joven saltó de un lado a otro, en busca de su siguiente víctima. Su ímpetu parecía disminuir con rapidez a cada segundo que transcurría, pero entonces Aegisfán regresó a su mano, y casi de inmediato, volvió a lanzarlo a unos 4 metros de distancia. La rotante cabeza voló en la dirección justa para atravesar el cráneo de una desgraciada criatura. Innumerables orcos se lanzaron sobre él, atacando con sus cuchillos y garrotes. Wulfgar aguantó un golpe, luego otro. Pero, con cada herida o magulladura, sin importancia que las criaturas le infligían, el enorme y forzudo bárbaro conseguía poner sus manos sobre una de ellas y arrancarle la vida. Entonces Aegisfán regresó otra vez, y el ataque orco se desmoronó, rechazado por los poderosos golpes. Cubierto de sangre, aullando como un poseso, y asestando martillazos a diestro y siniestro, la simple visión de Wulfgar resultó demasiado para las cobardes criaturas, y aquellas que pudieron huir corrieron a refugiarse en el bosque, y las que no lo consiguieron murieron entre las fuertes manos del bárbaro. Pocos minutos más tarde, Wulfgar abandonó a grandes zancadas el destruido campamento, gruñendo y golpeando a Aegisfán contra los árboles. Sabía que lo observaban muchos orcos. También sabía que ninguno se atrevería a atacar. Casi enseguida, llegó a un claro sobre un risco que le proporcionó una vista de los últimos instantes de la puesta de sol. Los mismos haces llameantes que había contemplado aquella tarde en los límites meridionales de la columna del mundo. Los colores no conmovieron su corazón. Ahora comprendía que la idea de liberarse del pasado era una falsa esperanza, comprendía que sus recuerdos lo seguirían a donde fuera, hiciera lo que hiciera. No sentía satisfacción por haberse vengado de Balric, y tampoco alegría por haber matado orcos. Nada. Anduvo toda la noche, sin siquiera molestarse en lavar la sangre de sus ropas o vendar las innumerables heridas superficiales. Caminó en dirección a la puesta de sol. Luego mantuvo a su espalda la luna que se alzaba en el cielo, y más tarde siguió su descenso por el horizonte occidental. Al cabo de 3 días, fue a parar ante la puerta oriental de Luzcán.